La clasificación de los discursos políticos, amigos, lo vamos a dividir en dos. Están los generales y están los subtipos o géneros. Indudablemente, cuando hablamos de la clasificación, estamos hablando de que debemos de tener claridad que hay especializaciones en los discursos. Y esto me va a permitir a mí generar estrategias dentro de lo mismo. No solo en el ente de persuadir, no solo en el ente de poder informar, sino también en el elemento de persuadir. Cuando hablamos de un discurso general y de los subtipos, vamos a definir cada uno de ellos. El primero, el discurso general, se enfoca en un tema en cuestión. Es decir, es una temática generalística a través del cual voy a generar una línea de tiempo, pero no va a tener algunos elementos especializados. Va a haber un tema general y sobre el tema general voy a conocer sus características, voy a conocer quizás algunos elementos, pero no va a ser especializado. En cambio, cuando hablamos de subtipos del discurso, sí es un elemento más especializado. Por ejemplo, el discurso general ya quedamos claro que nos referimos a un elemento, a una línea en el tiempo de un tema en general, en donde se desarrollan sí sus funciones, sus características, sus elementos, sus vinculantes, sus actores. Pero en el subtipo de discurso, como género, nos estamos ya refiriendo a discursos especializados. Y algunos discursos especializados, quiero mencionárselos. Hay 4 discursos especializados. Tenemos el discurso general, que toca, ya dijimos, los aspectos de funciones, características, actores, contextos. Y ese es el discurso general. Pero hay algo que se llama subtipos de discursos o géneros especializados. Y estos son 4. El primero es el discurso pedagógico político. Cuando nos referimos al discurso pedagógico político, nos estamos refiriendo al discurso que es entendible y es manejable por todo el público que está escuchando. Se llama discurso pedagógico político porque en este caso enseña, muestra y es asimilado de una forma agradable, y es lo que conocemos en informática como amistoso, ¿verdad? O parte de esa estructura que debe de tener en el ente formativo. En conclusión, el discurso pedagógico político es aquel que se puede entender fácilmente y puede llevar hasta lo que son figuras. Puede llevar en este caso hasta lo que es una visualización de mi lenguaje corporal. El discurso pedagógico político entonces es un proceso a través del cual puedo incluir a todo el público que me está escuchando y puedo formarlo con las palabras, alguna palabra que de repente no haya sido conocida, pero que es parte del proceso que se va a iniciar. Eso es un subtipo, es un género especializado del discurso, ese discurso pedagógico. Más bien, ¿cómo puedo hacer un discurso pedagógico en el cual usted pueda enseñar y que todos puedan percibir y puedan entender de una forma directa que usted está mostrando algo que es entendible a todos los elementos? ¿Sí? Una gráfica, un pequeño dibujo o un lenguaje corporal, una gesticulación propia del emisor, de la persona que está emitiendo el discurso. Entonces, el discurso pedagógico me permite formar a la gente, pero también me permite que la gente pueda entenderlo. El segundo subtipo de discurso que hay o especializado se llama ensayo político. Y como su palabra misma lo dice, es un ensayo político, está basado sobre una estructura discursiva, sobre un tema específico, ¿verdad? Es una especialidad en donde yo hablo sobre 3 cosas en un ensayo político como discurso. Hablo de lo que el beneficio que posee esta temática, la vinculación que tiene con la problemática y, por supuesto, la propuesta que yo tengo. Nuevamente, los beneficios que se obtienen, la vinculación con la problemática y, por supuesto, las soluciones que yo pueda proporcionar.
El tercer elemento, para poder avanzar un poco en el tiempo, es el discurso político teórico. Este discurso político teórico algunos piensan que es aburrido o que es un poco árido, pero no es así. El discurso político teórico tiene una característica principal. Me permite saber cuál es el pensamiento que se quiere transmitir. Es decir, el discurso político teórico está basado sobre teorías o formas de pensar del emisor. Deme un ejemplo, Marvin. ¿Qué es lo que piensa el emisor sobre el tema del aborto? ¿Cuál es su línea teórica? ¿Cómo se concibe un aborto? ¿Se concibe un aborto desde el momento que se fecunda o desde el momento que ya tiene 3 semanas? ¿Cuál es la parte teórica que maneja? ¿Cómo se concibe que es un crimen? ¿Desde el momento que se maquina o en el acto mismo que se lleva? Entonces, el discurso político teórico me permite saber cuál es el pensamiento, cuál es la teoría, qué es lo que la persona entiende. Y eso es importante, porque así vamos a poder analizar a la persona que nos está brindando el discurso. Y por supuesto, a los encargados de marketing político, a los encargados de comunicación política, debe de gustarles, porque la gente a veces pide la autodefinición de lo que usted sostiene como pensamiento o como elementos teóricos. Trasladado en nuestro contexto es, ¿de qué religión es? ¿Qué tipo de ideología sostiene? ¿Qué tipo de elementos tiene con respecto a la política del exterior? ¿Le gusta tener relaciones con este u otro país? Esos son elementos que parten del elemento mínimo teórico para poder entender a alguien. Y no solo tenemos el discurso pedagógico, no solo el discurso de ensayo político, no solo el discurso político teórico, sino también que tenemos el que normalmente siempre se utiliza, que es el discurso de campaña política. En el discurso de campaña política siempre debemos encontrar 2 cosas. Número 1, el establecimiento de la problemática. Y número 2, la solución o promesa que usted realiza en el discurso. Nuevamente repito, en el discurso de campaña política es el que ya conocemos. El establecimiento de la problemática, establezco cuál es el problema que hay, pero también establezco una solución que es trasladada a través de una promesa de campaña. El discurso de campaña política no debe de ser visto como algo trillado, sino como algo que debe de ser parte de una estructura correcta y en donde se ve manifiesto lo que es indudablemente la ética y la moral de una persona. Porque si yo establezco como promesa algo dentro del discurso de la campaña política, tengo que sostenerlo ya cuando gane. Entonces el discurso de campaña política me permite saber si el que está enfrente dando el discurso conoce las problemáticas y qué solución le puede dar a esas problemáticas. Y a las personas que tienen que ver con el marketing político y que tienen que ver con la comunicación política, tienen que saber cómo diseñar el discurso. Es decir, conocen las problemáticas, pueden delimitar las problemáticas, pueden saber cuál es el problema en sí, cuál es el objeto del problema, y cuando ya lo tienen, pueden generar propuestas concretas o son elementos que de repente la gente no va a entender. Entonces el discurso de campaña política es el 4º subtipo que se puede tener dentro de las categorías especializadas. Sí tenemos el discurso general, que es sobre un tema general, pero tenemos estos subtipos de discursos: el discurso pedagógico político, el ensayo político, el discurso político teórico y el discurso de campaña política. En cada uno de ellos podemos establecer algún vínculo. Y la gran pregunta que siempre nos hacemos: ¿estos 4 pueden estar presentes en un solo discurso? Sí, podrían estar presentes dentro de un solo discurso. Eso depende del especialista que diseñe el discurso, porque el especialista me va a permitir a mí generar esa unión de los 4 especializados y me va a generar un discurso especializado muy dado a un segmento específico. Estos son los discursos generales y los subtipos.